Bien, buenas tardes con todos los participantes. Le damos la bienvenida del Ministerio de Salud y la Dirección de InfoSalud. Antes pedirle las disculpas del caso a los participantes por estos minutos de espera, vamos a darles la bienvenida a la telecapacitación del día de hoy sobre prevención del acoso sexual en niños y adolescentes. Esta ponencia va a estar a cargo de la licenciada Ernestina Bolívar, psicóloga del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón del Ministerio de Salud, invitados de la Dirección de InfoSalud. Antes de iniciar, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de asistencia y los invitamos también a enviar sus preguntas a través de la plataforma Zoom y el canal de YouTube Tele Salud Minsa Telecapacitaciones para absolverlas al término de la ponencia. Bien, buenas tardes, licenciada Ernestina, quedamos atentos a su exposición. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Es un gusto compartir este tema muy interesante, por cierto, que he preparado con mucho ahínco, mucha dedicación para compartirlo con ustedes. Entonces, van a ver un poco de contenido teórico, un contenido práctico debido a la experiencia acá en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Adriana Rebasa Flores, y también en colegios que de otra manera he estado participando. Entonces, voy a unir la teoría con la práctica y al final pues las preguntas que ustedes crean conveniente para de otra manera seguir compartiendo. Pues bien, voy a pasar a presentar la diapositiva número 1, la presentación. El tema que hoy abordaré considero que es importante hacerlo, porque últimamente se aprecia un aumento considerable de la agresión y violencia manifestada a través del acoso, ¿no? Diferentes tipos de acosos que se dan, y entre ellos pues es el acoso sexual, que si no se previene, si no se trata de controlar, se podrá generar de un acoso sexual en un abuso sexual, en un feminicidio o intento de feminicidio, o un intento de suicidio en hombres y mujeres que han sido víctimas de violación o intento de violación, ya sea en el ámbito escolar, ¿no?, en educación superior, o en el ámbito laboral o social, que ya se ha venido presentando tiempo atrás, y en los últimos tiempos vemos de que pues en la prensa, ¿no?, en la televisión, radio, en los medios informativos, se ve que cada día hay un ataque, y eso que están siendo presentados en las noticias, y cuantos más no son abordados. Ahora, muy bien, este problema, como les decía, se ha venido presentando de tiempos atrás, no solamente por compañeros de estudios, compañeros de aula, sino también a veces por diferentes profesionales, ¿no?, tales como profesores o cualquier otro profesional de la salud que esté en contacto con el paciente o el alumno. Así también este problema de acoso sexual también se puede dar por miembros de la familia o amigos cercanos a la familia. También se sabe que se produce en el entorno laboral, ¿no?, llamado moving, y en el entorno social por el avance de la tecnología y por la pérdida de valores, o por el desconocimiento de información. No sabe la familia o no sabe el alumno, no sabe el paciente cómo defenderse. Por lo que considero importante y valioso este tema para prevenir desde la niñez y lograr que cada persona sea física y mentalmente sana y feliz. ¿Qué se entenderá por acoso sexual? Vamos a ver que en las referencias que uno puede leer, las referencias bibliográficas o en las investigaciones, hay diferentes acepciones. He considerado dos muy importantes que se las voy a mencionar y ampliar, ¿no? Según Nieto, en el 2024, o sea, bastante reciente, se define como una conducta sexual no deseada que se percibe como un ataque o amenaza dirigido a personas de cualquier género y orientación sexual. Aunque generalmente afecta más a las mujeres, no es exclusivo de este género. ¿Qué nos quiere decir entonces Nieto en esa definición, ¿no? Que es una conducta sexual no deseada, o sea, que de una otra manera va a significar un ataque o una amenaza, un insulto, un apodo, un acercamiento físico, etcétera, y que realmente más afecta a mujeres, pero no quiere decir que solamente mujeres, también ahora a hombres o a personas bisexuales. Alonso y Ruido, en el 2021, refieren que el acoso sexual abarca conductas verbales y físicas, intencionales o no, que afectan la dignidad de la persona y crean un ambiente ofensivo, degradante o intimidatorio. Esto incluye atención sexual no deseada
y otros comportamientos amenazantes, ¿no? ¿Qué nos quiere decir entonces Alonso y Ruido con esa definición? Que abarca conductas verbales, o sea que son palabras, apodos, como le decía, físicas, acercamientos, tocamientos, ¿no? Intencionales o no, que van a afectar la dignidad de la persona, porque nadie quiere que sea tocada o amenazada. Y esto va a crear un ambiente ofensivo, degradante o intimidatorio, ya sea en la escuela, en el trabajo o en el entorno hospitalario, etc. Entonces, de una otra manera, va a generar pues que la persona sufra ciertas consecuencias que la veremos más adelante. Dentro de las referencias bibliográficas o investigaciones también a veces hay mucha confusión entre lo que es acoso sexual, hostigamiento y abuso sexual. Por eso que he creído conveniente esas tres diferencias. Aunque en algún momento ustedes van a observar de que entre acoso y hostigamiento se encuentran muy relacionadas. Tan es así que algunos autores consideran el acoso igualmente como sinónimo de hostigamiento sexual. Pues bien, pasaremos a revisar en qué consiste cada una de ellas. Según la Comisión, el acoso sexual, ¿no? Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México en 2017, se define como cualquier comportamiento físico o verbal que atenta contra la dignidad de una persona. Aunque no siempre hay subordinación, el acoso genera una posición de vulnerabilidad. Puede ocurrir entre pares y en diversos ámbitos, no solo en lo laboral o educativo, pudiendo también ser en lo familiar y social. Entonces, aquí nos amplía un poco más. Dice que puede ocurrir entre pares, ¿no? Sabemos que el bullying o el acoso escolar, que es el más conocido, se da en los ámbitos educativos, ¿no? Y en lo laboral es el mobbing, como se llama acoso laboral, pero todo tiene un componente sexual. Por eso de que se ha definido más todo lo que se refiere a la conducta sexual como acoso sexual. ¿Y qué será hostigamiento? Hostigamiento sexual. Se refiere a una situación de subordinación real, donde el agresor ejerce su poder de manera abusiva, ¿no? Utilizando su posición jerárquica para someter a la víctima a actos no deseados. Igualmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México refiere que el hostigamiento es común en entornos laborales y académicos, donde existe de una otra manera la influencia de poder. Es decir, que en el hostigamiento sexual, en esas definiciones, se considera que hay una posición jerárquica, alguien que es más poderoso, alguien que tiene un poder, alguien que es superior, ¿no? Mientras que el acoso sexual mayormente es en pares, ¿no? Pero como les decía, a veces hay confusión y diferencias. Entonces, aquí en el hostigamiento, ¿qué entraría? Por ejemplo, un profesor y un alumno, ¿no? Un profesional de la salud y un paciente, un padre normalmente con alguno de sus hijos o un padrastro con, digamos, su hija política o hijo político. O sea, siempre va a haber una persona con una jerarquía superior. Por eso que dice que tienen que ver con la posición jerárquica para someter a la víctima de otra manera a actos no deseados, que tienen que ver con todo con lo sexual. ¿Y qué será abuso sexual? ¿No? Esto es más grave. Según una magistrada Zuleta de Marchán en 2015, ¿no? El abuso sexual es considerado un delito que vulnera la integridad de la persona para satisfacer necesidades sexuales. Este término abarca actos como la violación y otros tocamientos no consensuados que atentan contra la dignidad e integridad física y psicológica de la víctima. Top Doctor, también otra definición en 2021, especifica que el abuso incluye desde toques inapropiados o tocamientos inapropiados hasta la penetración sexual sin consentimiento de la persona. Sabemos bien, pues, que ese abuso sexual también, de otra manera, está aumentando, si vemos nosotros. Sería ya el abuso sexual equivalente a la violación, que es mucho más amenazante a cualquier edad, pero más marcada en la niñez las consecuencias, ¿no? Y hay otro grupo de investigadores que dicen en la adolescencia. Cualesquiera de las edades, ¿no? Este atento contra la dignidad humana es de una otra manera deja huella, marca huella. Entonces, de una otra manera, por eso la sesión de hoy día es justamente la prevención del acoso sexual, porque si no lo paramos a tiempo, si no lo prevenimos, puede convertirse más adelante en un abuso sexual.
¿Y qué podemos ver con tipos de acoso? Hay diferentes tipos de acoso. Según los autores pueden mencionar, ¿no?, variedades, pero nosotros, o yo, con la manera más práctica de la definir, he considerado los siguientes tipos de acoso. Número uno, el acoso sexual verbal. Ahí vemos en la fotografía a una chica que se tapa los oídos porque él está diciendo cosas al oído, ¿no?, verbalmente. Entonces, el acoso sexual, ¿en qué consiste? En contar chistes de contenido sexual, en hacer insinuaciones sexuales, ¿no?, en comparación con objetos sexuales, comentarios de doble sentido de contenido obsceno, coqueteos, tono insinuante al hablar, solicitar favores a cambio de algo, utilizar apodos o palabras cariñosas con connotaciones sexuales. ¿Qué significa esto, no? Por ejemplo, nosotros vemos a veces los chistes colorados, chistes en doble sentido, pero esos chistes muchas veces pueden estar enfocados a lastimar a la persona que va dirigido, ¿no? Y el contenido sexual, por ejemplo, en comparaciones, ¿no? A veces escuchamos, dice, sí, tiene lo equivalente a un platanito, ya sea del tamaño como del mío viril, a un tamaño de un platanito, ¿no? Entonces, la persona se ruboriza porque de una otra manera están atentando con su dignidad, se están burlando, ¿no? A nadie le va a gustar. O en chistes colorados que si bien sabe que la persona no le gusta, no sabe el contenido, le molesta, lo hacen a propósito para sentirlo mal, ¿no?, para que se avergüence y se ríe. Hacer insinuaciones sexuales. Muchas personas, pueden ser, como les decía, sus coetáneos, que de repente no le hace caso, que le agrada, ¿no? Y pueden hacer insinuaciones como invitaciones, ya anochece, podemos tomar un nochecito, di que sí, ¿no? ¿Qué más quieres? Te estoy invitando, pero de una otra manera, las insinuaciones sexuales, con las muecas intimidantes, la persona va a no ceder, ¿no? Igualmente, hacer comentarios de doble sentido, por ejemplo, qué bien te queda la blusa, ¿no? El escote, ¿por qué lo usas tan bajo que se te ve todo, pero estás muy buena, ¿no? O qué bien se te ve con ese pantalón ajustado, o sube el vestido, pero todo relacionado de una otra manera al acoso sexual verbal. Igualmente, solicitar favores a cambio de algo, ¿no? De repente, pues, sales conmigo, ¿no? O permites que te dé un beso o una caricia a cambio de hacerte tu trabajo porque estás muy mal. De repente vas a aprobar el examen o el trabajo, yo te lo hago, pero a cambio de un favor sexual, ¿no? Una caricia o que le dé un beso, etc. O también utilizar apodos o palabras cariñosas con connotaciones sexuales, ¿no? De repente le pueden decir, pues, mi chinita linda, preciosa, pero de la forma como lo dice, la forma insinuante, ya va con su segunda intención, ¿no? Entonces, de otra manera, estos tipos de acoso sexual, muchos no lo entienden. Por ejemplo, niñitos que padecen TEA, ¿no?, trastorno del espectro autista, son víctimas de este acoso verbal, puede ser en la escuela, puede ser en la calle, ¿no? O niños con inteligencia límite, ¿no?, o personas, adolescentes o niños que de otra manera son de casa, que como se dice no tienen calle, pueden ser víctimas de este acoso sexual verbal, etc. El acoso sexual físico, ¿en qué consiste? Vemos ahí en la fotografía, ¿no?, que está una alumna sentada en la computadora y el profesor se está aproximando y le toca el hombro, ¿no? O en otra fotografía que vemos a una señorita y ahí está un alumno en la computadora y ella se acerca, ¿no?, y le roza y se ven ahí unos corazoncitos, como, ¿qué significado nos dan estas dos imágenes, ¿no? Que van a haber manifestaciones de este acoso sexual físico. Van a haber rozamiento aparentemente causales, ¿no? A veces pueden pasar a propósito, con tal de rociarle el hombro, ¿no?, agarrarle la cintura o el trasero. Es un acoso sexual físico si esto se hace repetidamente, ¿no? Igualmente, abrazos o besos forzados. Esto en la escuela, hasta en universidades se puede ver casos de apuesta entre los jóvenes a que no la abrazas, a que no le das un beso, ¿no? Y apuestan
dinero, ¿no? O otro tipo de repente, de fiestas, cervezas o vales, qué sé yo, a cambio de abrazar o besar a la fuerza a X persona. Igualmente, la acariciación, como digo, sin permiso, o la invasión del campo personal. O sea, la aproximación, que no tiene nada que ver, de repente quiere que de una otra manera le ayude en un examen, en una tarea, y se aproxima mucho la cara, ¿no? Rozando la mejilla de la otra persona, o con la mano, pues como le digo, tocan zonas que son consideradas prohibidas y que de una otra manera están invadiendo su espacio personal. El otro tipo de acoso que he considerado es el acoso sexual visual. ¿Qué involucra esto? Las miradas morbosas, las intimidantes, ¿no? Muchas veces uno presiente, me está mirando, me está desvistiendo con la mirada, es el común denominador que a veces uno escucha, ¿no? Me barre, me escanea con la mirada, que es un término que últimamente se usa. Ahí vemos en las imágenes que un niño, un alumno, un joven está escribiendo a máquina, pero de repente ve y fija su mirada en el trasero de la señorita que está llevando unos papeles, ¿no? Entonces, de una otra manera, este acoso sexual se puede dar en ese nivel. O en la otra foto que vemos que están acariciando los hombros, y la chica está sorprendida y el hombre goza con la reacción de ella que está asustada, ¿no? Entonces, de otra manera, cómo acarrea este acoso sexual visual. Por eso se dice acá también, aparte de las miradas morbosas e intimidantes, hacerlos pasar a los estudiantes a la pizarra, por ejemplo, para observarlos, ¿no? Para escanearlos. A propósito, a los chicos más guapos o a las señoritas más guapas, X o Y profesores hacen salir a la pizarra para recrear su vista, ¿no? O tomar fotos de los alumnos o las alumnas que consideran más guapos o más atractivos físicos para tomarles fotos sin su consentimiento y luego tener en la billetera, en un cuadro, en un póster, ¿no? O grabar videos de esta persona con atractivos físicos eh, sin su consentimiento. Y hay otro acoso sexual en redes, que últimamente por la tecnología en los últimos 20 años se ha generado. Nosotros esto es lo que más vemos en la televisión, ¿no? De una otra manera, a través de los diferentes programas que hay en la televisión, ¿no? Talk show, de otra manera hacen que los chicos despierten y hacen abuso de las redes sociales. Y por eso se llama acoso sexual en redes, ¿no? ¿En qué consiste, por ejemplo? Esas fotos que le han tomado sin consentimiento la van a enviar unos mensajes igualmente de contenido sexual por las redes. Y va a hacer que la persona pues sea pública y conocida, ¿no? A través de repente las fotos en bikini o en paños menores, ¿no? O como la tecnología avanza, la retocan las fotos y de repente la persona ni sabe, ¿no? Y le han desvestido, le han puesto otros atributos sexuales como los labios carnosos de repente, o senos prominentes, o traseros prominentes, o el miembro viril prominente, y de otra manera esas fotos que están retocadas, pero se ve la característica de la persona y su consentimiento pues puede causar malestar hasta un problema mayor, ¿no? Por el envío de estas fotos y mensajes. Igualmente, publicar y comentar fotos de un alumno o compañero sin consentimiento. ¿Ya? Pueden publicar fotos de que está en la playa, fotos de que está en su habitación o bañándose, y la persona ni enterada de que le han tomado, ¿no? Esto es un delito más adelante cibernético, pero comienza con un acoso sexual. También igualmente esto en redes podría ser poner apodos o insultos relacionados con el sexo o contenido sexual, ¿no? Pueden poner de repente, te saluda, por ejemplo, ¿no? El más ventajoso, ¿no? Del grupo de repente escolar, del colegio tal, y ponen la foto de un compañero sin permiso, como le digo, las fotos adulteradas, ¿no? O pueden poner entonces la más sexy, la más rica, ¿no? En esos términos, o en otros mucho más amenazantes, del colegio tal, y poner la foto de la señorita, de repente que está bañándose o que está en la playa, y ella ni sabe que es conocida ya en redes por esas fotos que han sido retocadas, ¿no? Y hacen pues todo un tipo de acoso sexual, la persona es vista, ¿no? Ha habido casos, ¿no? En que han hecho esto y que le escriben todavía en páginas, de páginas mayores, ¿no?
con invitaciones para salir, etcétera. Ahora, les decía que estos son los 4 que yo he seleccionado y hay algunos que consideran 6 tipos de acoso. Depende del interés del investigador, depende cómo lo enfoque, pero he considerado los 4 más importantes. Ahora, ¿qué dicen los derechos humanos y el acoso sexual? Los derechos humanos, sabemos bien, son inherentes a todos los seres humanos sin importar la nacionalidad, sexo, origen étnico, religión o cualquier otra condición. Estos derechos son inalienables, ¿no? Son universales e indivisibles y son esenciales para vivir en dignidad. El derecho a la igualdad y a la no discriminación incluye la obligación de proteger a las personas contra el acoso sexual y otras formas de violencia de género. Estos actos, en consecuencia, atentan contra la dignidad y el bienestar emocional y físico de las víctimas, ya sean niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, hombres o personas con discapacidad, ¿no? Como las que nosotros trabajamos acá en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Adriana Rebas. Los derechos humanos, por tanto, protegen la dignidad y la libertad, promoviendo una vida libre de discriminación y violencia, en todo ámbito, ya sea, como hemos venido diciendo anteriormente, en el entorno familiar, en el entorno escolar, en el entorno universitario y laboral. ¿Qué consecuencias, de una otra manera, va a tener este acoso sexual en la víctima, ¿no?, que ha tenido acoso sexual? ¿Qué consecuencias? Yo lo he considerado en 2 grupos: consecuencias físicas y consecuencias psicosociales. Las consecuencias físicas tenemos, por ejemplo, el dolor de cabeza, ¿no?, que no se explica, llega el joven o el niño a la casa y dice: tengo un dolor de cabeza, y justifica de repente que ha tenido un mal día, que ha tenido un examen, pero esto es seguido, ¿no? Problemas digestivos, que de repente pues pueda tener diarreas frecuentes, dolores estomacales, ¿no?, sin explicación alguna. También sensación de fatiga, sensación de agotamiento, también puede tener problemas urinarios. Entonces, estas consecuencias físicas van a ser continuas, repetitivas, ¿no?, en la persona víctima de acoso sexual. ¿Y qué consecuencias psicológicas, qué consecuencias sociales? Trastornos del sueño. La persona, niño, adolescente o adulto, puede tener insomnio, pesadillas frecuentes, ¿no?, que de otra manera se quede despierto y que no concilie el sueño, causa malestar. Y esto es frecuente en las víctimas. Sensaciones de ansiedad, desesperación, no sabe qué le pasa, ¿no? Se para, se sienta, camina, no se siente bien, una sensación de ansiedad que algo va a pasar, estado de alerta. Puede darse depresión, puede estar queriendo dormir, se abandono, no se baña, no se peina, no se viste adecuadamente, ¿no? Se abandona por la depresión. Puede tener también trastornos de alimentación, la bulimia, la anorexia, son casos de esas consecuencias psicosociales. Temores como la oscuridad, ¿no? Temor a quedarse solo, desconfianza en las relaciones interpersonales, ¿no?, porque está en estado de alerta que algo le va a pasar, que algo le van a hacer otra vez. Provoca también en ellos baja autoestima, ¿no? Se abandona, no se quiere, dice: ¿por qué a mí me pasó? Pierde el sentido de la vida, del proyecto de vida, ¿no? Igualmente hay un aislamiento de sus amigos, de sus pares. No quiere jugar, no quiere hacerlo en grupo, prefiere hacerlo solo, o como dice, se abandona y deserta de repente los estudios, o no quiere ir al colegio, no quiere ir a la universidad, no quiere juntarse con los padres, ¿no? Los domingos que son familiares, ¿no? De otra manera prefiere dormir, se aísla. Igualmente, estas personas que son víctimas van a tener constantes cambios de estado de ánimo. De repente puede estar aparentemente alegre, tranquilo, y de repente comienza a renegar, ¿no? Que todo de otra manera le molesta. Se pone agresivo, violento, puede romper cosas, tirar cosas, decir palabras hirientes a las personas que están en su entorno. Es decir, de lo tranquilo que era, se vuelve agresivo, por ejemplo, ¿no? De otra manera, estos cambios de ánimo nos podrían indicar, conjuntamente con varias de esas características, que algo está pasando. Y eso nos pone en esa alerta a los padres y a los profesionales de la salud y a los maestros. Entonces, ¿qué aspecto podríamos nosotros abordar en la prevención del acoso sexual, ¿no?
En primer lugar, brindar información veraz de lo que es el acoso. Esto debe hacerse desde educación inicial, desde la familia, brindar información. Explorar y mejorar la autoestima. La prevención apunta a que de otra manera, como hemos visto de consecuencias, afecta a la autoestima, queremos que de otra manera mejore la autoestima mediante diferentes acciones. Incrementar las habilidades sociales. Si sabemos que esta persona es víctima y se aísla, hay una desconfianza, no quiere juntarse con chicos de diferente sexo o de su mismo sexo, prefiere juntarse de repente con niños menores, tenemos que ver la manera de que esas habilidades sociales estén más a su nivel de edad. Informar sobre la sexualidad en niños y adolescentes. Generar el autocuidado y protección de él mismo y de sus compañeros. De otra manera, si ve que le están faltando respeto, o que vulgarmente, como se dice, no le está metiendo en la mano, o le está diciendo cosas, palabras obscenas, y como ese niño o adolescente con una condición especial no entiende, y es víctima de acoso, de burlas, es su deber, ¿no?, defenderla. Incrementar igualmente respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Como dice el dicho, ¿no? Si tú no te respetas o no te haces respetar, ¿cómo vas a esperar que te respeten los demás? Entonces es muy importante el respeto. Y esto se tiene que hacer desde la familia, al interior de los padres, con su ejemplo, y cómo transmiten estos valores de respeto hacia sus hijos, ¿no?, y hacia los demás. Igualmente, la prevención tiene que ver con brindar información sobre la legislación y el actuar ante las autoridades respectivas, ¿no? Por ejemplo, si están en la escuela, qué leyes nos protegen, ¿no? Qué autoridades de otra manera van a velar por nuestra seguridad, por nuestra integridad, y qué podemos hacer nosotros, ¿no? De esto es lo que viene a continuación en la sesión de hoy día. Entonces vamos a ver las estrategias de prevención del acoso sexual, que va dirigido a padres, profesores y público en general. Dentro de las estrategias de prevención ante el acoso sexual, vamos a ir viendo que en el Perú este interés en el abordaje y relevancia del tema o problema del acoso sexual surgió en el año 2016 a raíz del movimiento, ¿no?, Ni Una Menos, porque el Ministerio de Educación, el Minedu, tiene una serie de estrategias y procedimientos denominados protocolos para mejorar la convivencia escolar, y entre ellas tenemos la siguiente, ¿no? En la escuela, por los niños y adolescentes, existe la ley 27337 y Código de los Niños y Adolescentes, en donde resalta la responsabilidad del Estado y la sociedad civil en cuanto a la protección legal a los niños, niñas y adolescentes frente a todo tipo de violencia física, psicológica, sexual, trata y todas las demás formas de explotación, ¿no? Esta ley tenemos que tenerla bien claro nosotros, si aún no trabajando en colegio, es importante saberlo, ese código, ¿no? Porque esta ley protege, como bien dice acá, a niñas, niños y adolescentes frente a todo tipo de violencia. Y entre las de violencias está pues nuestro tema de hoy día, ¿no?, sexual. También la violencia física, psicológica, sexual, trata y todo lo demás temas de explotación a niños y adolescentes. Igualmente, hay una ley 29988 que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones públicas y privadas que estén implicadas en actos contra la libertad sexual, para lo cual, por ejemplo, en los colegios tienen el servicio del Comité de Tutoría y Orientación Educativa, que lo preside el director de cada institución educativa en su respectivo GEL, quien hará la atención del caso, derivación a servicio especializado, seguimiento y cierre del caso. Todo centro tiene su libro de registros de incidencias y la inscripción al portal, en este caso del Ministerio de Educación, ¿no?, que es el www.cicb.pe, donde se registran los casos, ¿no? Yo conversaba con una encargada, ¿no?, que ella todavía es de provincia, que les hablo de hace 2 años más o menos, que me encontré que había muchos casos, ¿no?, de acoso escolar, acoso sexual, y que ella era la coordinadora. Entonces tenía que ir a los colegios, ir a las casas de esas personas, ¿no?, de estos alumnos que habían sido víctimas, ¿no?, y a través de la tutoría, del programa de tutoría y orientación,
de otra manera los educaban, los alertaban, y cuando ya el caso era más grave lo derivaban a los centros de salud. Es lo mismo que se hace acá en Lima y en todo lugar. Todo, por ejemplo, si hay psicólogos en un centro educativo, si se sospecha o hay indicios de un acoso sexual por algún maestro o algún alumno, entonces se trata primero en la escuela y si no, ya se deriva a un centro médico especializado para que aborde ese problema. Si es mayor, ya lo mandan a un hospital o un centro especializado. Esos casos se registran en los libros de incidencia, que son especialmente diseñados en cada centro educativo, en cada centro también laboral, ¿no? Institucional, hospitalario. Igualmente, ¿qué nos dice? Que se recomienda hacer la denuncia de un caso de acoso sexual o de abuso dentro de las 24 horas de enterado el caso, en la comisaría o ante el Ministerio Público de su jurisdicción, o en el caso de centros escolares también informar al objeto. Esto se hace cuando hay una sospecha y ya pues bueno, pueden hacer las solicitudes, las pruebas que puedan tener, fotos, ¿no? O declaraciones de las personas. Y bueno, cuando es un niño o adolescente hay que ser muy celoso, ¿no? Por cuanto son menores de edad, pero los padres son pues los responsables de hacer la denuncia. Una vez que está hecha la denuncia ya sigue su curso. En la familia, ¿qué podemos hacer nosotros para prevenir el acoso sexual? Fomentar la comunicación entre padres e hijos, ¿no? Por ejemplo, conversar sobre cómo se sienten, qué piensan, cómo les ha ido en el día en la escuela, ¿no? Qué ha sucedido, algo especial, se le puede preguntar cómo te sientes hoy, ¿no? Y ahora que ha empezado hace poco el inicio del año escolar, ¿no? Con quiénes te has encontrado, qué profesores conoces, de lo que te han enseñado antes, cómo está el colegio, etcétera, etcétera. O sea, de una otra manera, esa fomentar la comunicación hace que los hijos nos tengan confianza. Igualmente, ayudar a identificar el tipo de acoso. Explicarles desde temprana edad qué es el acoso, cómo se manifiesta y cómo pueden enfrentar. Después tengo unos ejemplos para prevenir el acoso, ¿no? En la familia. Igualmente, crear un ambiente de respeto, dando el ejemplo de los padres, ¿no? Y de los padres a los hijos. Escuchar, no juzgar, ser empático. Este ambiente de respeto, pues, comienza desde cómo se llevan los padres, cómo se comunican, cómo se tratan, ¿no? Si el padre o la madre lo trata con respeto, con cariño, sin burlas, ¿no? De otra manera, el adolescente o el niño va a seguir su mismo ejemplo. Aquí nos dice también escuchar, no juzgar, ¿no? Ser empático, porque muchas veces si nos quiere contar ya lo estamos juzgando. Ya ves, yo te dije que no salieras, ya ves lo que te ha pasado. Empezamos mal, ¿no? Primero hay que escuchar. Si la persona ha sido víctima de acoso, está ansiosa, está angustiada, no vamos a entrar pues de frente a atacarlo, ¿no? Por eso dice ser empático, escucharlo, no juzgarlo. Igualmente potenciar la autoestima. ¿Qué implica esto, no? El aceptarlo como son y cubrir sus satisfacciones, sus necesidades, ¿no? Sus dolencias, sus intereses, ¿no? No basta con escucharlos, sino también con aceptarlos. Si ha tenido un problema de acoso, ser bastante positivo, ¿no? Y bastante también optimista que todo va a pasar. Si nos cuenta, decirle, pues, por ejemplo, que ha sido valiente, ¿no? En decirnos que no ha sido fácil, que lo entendemos y que vamos a ver cómo solucionamos el asunto juntos, ¿no? Involucrarse también en la vida escolar, ¿no? Conocer quiénes son sus compañeros, ¿no? Quiénes son sus amigos, invitarlos de repente a la casa, a alguna reunión, o a la televisión, ¿no? A unos juegos, unas pijamadas, con el propósito de observar el comportamiento de ellos y conocer a sus padres. Eso es muy importante, ¿no? Y también cómo esos compañeros, sus amigos se relacionan con su hijo. También para los padres con niños preescolares o de los primeros grados de primaria o que poseen alguna condición especial o son adolescentes, ¿no? He encontrado información, como le digo, unida a la parte práctica
y me ha parecido importante estos 10 puntos que les voy a decir, ¿no? Primero, nuestro punto de prevención es, por ejemplo, hablarles sobre las partes del cuerpo con sus nombres reales, ¿no? Ya que facilitará de otra manera decirles sus nombres reales, que si sucede algo inesperado nos cuenten, ¿no? Algo que les haya sucedido, de repente que les han querido tocar, ¿no? O él ha visto. Decirle los nombres de las partes del cuerpo es importante, ¿no? Porque muchas veces los chicos no saben que son las partes íntimas, ¿no? Entonces es importante hacerles recordar. Enseñarles que algunas partes del cuerpo, ¿no? Justamente como les decía, son íntimas, privadas, ¿no? Esto implica decirles el significado de ser íntimas y que las únicas personas que pueden verlos desnudos son sus padres o el médico, pero con la presencia de alguno de sus padres, ¿no? Eso es muy importante para evitar malos entendidos, ¿no? Porque a veces puede haber de repente que esté haciendo un taller de relajación y que la madre lo vea tendido en la cama, y si la madre, por ejemplo, ha sido víctima de acoso, de abuso sexual, está en estado de alerta, ¿no? ¿Qué le van a hacer a mi hija? Que está en sesión de relajación, que esté solo con el grupo, ¿no? Ha pasado, me he enterado de algunos casos, y que, porque la madre le sucedió, cree de que le puede suceder a su hija, ¿no? Y desconfía de los profesionales. Entonces, enseñarles el respeto a sus partes íntimas es muy importante, pero sin exagerar, ¿no? Enseñarles también los límites del cuerpo. Esto implica el enseñarles que nadie debe tocar sus partes íntimas y que nadie debe pedirles, ¿no? Ojo, aquí eso es muy importante, que nadie debe pedirles a él o a ella que le toque sus partes íntimas a otra persona, ¿no? Porque hemos visto que los violadores o las personas que tienen esta preferencia por niños, ¿no? Pues dice, pero yo no le hice nada, ¿no? Pero le pidió que le toquen, ¿no? Que le toquen sus partes íntimas. Pueden ser los senos, pueden ser el pene, la vagina, de una otra manera, y el niño inocentemente la niña le puede tocar. Enseñarles, por eso digo, los límites del cuerpo y también de las otras personas. 4, decirle que no está bien guardar secretos sobre su cuerpo, ya que los acosadores, por ejemplo, refieren que no le cuentes a nadie lo que juegan, ¿no? Lo que estamos jugando, porque si no, ya no jugarán contigo, ¿no? Y que se quedará solo. Esto hay una manipulación de la persona agresora, ¿no? Repito, que dice que no le cuentes a nadie lo que estamos jugando. De repente pueden jugar al enfermo y al médico, ¿no? Y le está ocultando y lo está tocando, ¿no? Entonces, estas frases van a quedar muy grabadas en el niño que ha sido agredido, ¿no? Que ha sido acosado. O otra forma, le dice, si le dices a alguien, yo le diré que fue idea tuya y te meterás en un gran problema. No te van a creer, porque yo soy una persona digna, nadie va a creer que yo te estoy diciendo algo. Van a creer que tú has sido el que me ha provocado, que ha sido idea tuya. 5, decirle que nadie debe tomar fotografías de sus partes íntimas, ya que los pedófilos, ¿no? Les encanta pedir a los niños y adolescentes fotos de ellos desnudos, para luego, pues, publicarlas, ¿no? En las redes sociales o en las páginas. Enseñarles también a salir de situaciones aterradoras, de situaciones incómodas, ¿no? Esto de enseñarles a salir de situaciones aterradoras e incómodas tiene que ver con las habilidades sociales, ¿no? Implica enseñarles a ser asertivos, ¿no? A saber decir no a los adultos o niños mayores que quieren tocarles sus partes íntimas, o que le dicen algún apodo, o que le dicen algo hiriente, ¿no? A decirles, enseñarles a decirles palabras precisas para evadir o salir airosos de esa situación, de tal manera que ya no lo vuelvan a molestar. O sea, poner un alto, poner un freno. 7, tener una palabra clave cuando su hijo se sienta inseguro o incómodo y quiere que lo recojan, ¿no? Por ejemplo, se ha dado casos, ¿no? Que hemos visto, que he visto también en programas de televisión, y esas claves son muy importantes, ¿no? Que madre e hijo solamente lo saben, ¿no? De repente puede decir clave 911 o 007 o 005 o solamente yo soy 20, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿para qué? Como una clave de que algo le está pasando y marca o trata de escribir un mensaje o llama, porque de repente él está en una reunión, una pijamada, no ha ido al cine, etcétera, y la única forma de ver es la clave, ¿no? De repente puede ser que la persona le dice tu mamá, o me ha dicho que te recoja del colegio, y le dice, no te conozco, ¿no? Y mi mamá ha dicho que no hable con extraños. No, si me ha mandado, porque le ha salido un imprevisto en el trabajo y me ha mandado. Entonces la niña o el niño le dice, dime la clave, ¿no? Mi mamá y yo tenemos una clave. ¿Qué clave le puede decir a otra persona, no? E inventa, tiene que ser una clave muy sofisticada, ¿no? De repente, y no de fecha de cumpleaños, de direcciones, no. Entonces, para que la otra persona, el niño corra o avise a otra persona que esa persona le quiere llevar o lo quiere acosar, ¿no? O lo quiere hacer algo. Entonces, esta palabra clave es muy importante. También nos puede servir para que la mamá, si él le llama o le manda un mensaje, como le decía, lo recoja. Uh-huh. 8. Decirle que nunca estaré en problemas con usted por contarle algún secreto sobre su cuerpo, ¿no? Esto implica reiterarle su compromiso de tenerle confianza y que no tendrá con él ningún problema por contarle, ¿no? Aquí hay que felicitarlo más bien si nos cuenta, porque el niño o un joven que está acosado muy difícilmente tiene que tener mucha confianza, ¿no? Para contarle a los padres. De repente le va a contar a un amigo, a un profesor, al profesional de la salud, de repente lo que le ha pasado. Eh, y no le cuenta a los padres, ¿no? O en el peor de los casos no le cuenta a nadie. Entonces, es una clave, ¿no? Decirle que siempre estará para él o para ella, ¿no? Y que es importante reiterarle que puede contarle algún secreto sobre su cuerpo, que algo haya pasado, ¿no? Desde, por ejemplo, en esos días, una niña que es de inteligencia límite, ya 14 años y medio, ¿no? Estaba feliz porque le había venido su primera menstruación, ¿no? Entonces, y le contó a su mamá, porque la mamá, como sabe, sus limitaciones intelectuales le había explicado, ¿no? Y esta chiquita ha sido víctima de bullying, ¿no? De acoso escolar, ¿no? De burlas por sus compañeros porque tiene un problema en la columna. Y por lo tanto, además, retraso mental, como les decía, y problemas también endocrinológicos. Entonces, ya 14 años y medio no venía la regla y se reían los chicos porque no tenía, pues, a comparación de otras ya signos de los senos, ¿no? Entonces, baja autoestima, bajo nivel intelectual, problemas para relacionarse, porque aparte tiene problemas de lenguaje. Entonces la madre, con mucha confianza que le había dado, la niña le dijo, mamá, ¿no? Ya la adolescente, me vino lo que tú dices, la regla, ¿no? Y la niña feliz, porque eso significa, como le explico a la mamá, cambios, ¿no? Y a comparación de otra que se puede asustar si no le informan. Entonces es muy importante por ello, con ese ejemplo, la confianza que le da la madre, la confianza que le da el padre. 9. Explicarle que el contacto físico con extraños puede llevar o puede conllevar a caricias secretas, ¿no? Y ya que esto lo utilizan los acosadores para decirle que lo quieren mucho y forzarle una caricia que les haga sentir mal, ¿no? O sea, el contacto físico con extraños se está dando muchas explicaciones con los niños, ¿no? No debes de dar la mano, no debes besar a extraños. Pero tenemos casos de niños con TEA o casos de niños con bajo nivel intelectual o niños tímidos que después de la pandemia, de una otra manera también han generado que tengan estos problemas de confianza o mucha confianza con las personas, pueden dar la mano, dar besos, ¿no? Y uno tiene que poner un alto, que solamente tienen que ser pues caricias o besos o abrazos a personas conocidas, porque los acosadores de esto se pueden valer para decirle que lo quiero mucho, que los abrace, que los besen, ¿no? Ya con otra intención. Uh -huh. A ver, me equivoqué de un ratito, ya está, me equivoqué de la... La 10 es insistirle en que nadie debe tocar tus partes íntimas, así sea una persona conocida. Esto es muy importante. Porque a veces los niños, por la confianza que tienen con un tío, o una tía, una madrina, el entrenador o profesor de educación física, o el entrenador de deportes, o un amigo, madrina, padrino, etcétera, ¿no?
pueden decir que le están cuidando, protegiendo de algo o de alguna enfermedad, por lo que quieren cerciorarse de que está bien, ¿no? Entonces, no deben, pues, permitir que le toquen sus partes íntimas, ¿no? Y esto, cuando yo hacía las láminas para presentarle, me acordé de unos casos cuando yo trabajaba en colegio, ¿no? De un profesor que enseñaba biología. ¿Y qué había pasado? Que este profesor, bueno, tenía sus defectos, ¿no? Y atractivo por los niños y jóvenes. Le enseñaba biología. Entonces se había valido de un curso, ¿no? De prevención de enfermedades transmisibles, ¿no? De infección sexual, y que iba con una lupa y les decía que se bajen los pantalones, que les iba a revisar como parte del trabajo práctico si tenían o no alguna verruga o algún problema, ¿no? Y estaba tocando sus partes íntimas. Hasta que un jovencito puso un alto y lo denunció, pero él ya había hecho con otra sección, ¿no? Con varios chicos que se habían dejado. Entonces, esto es muy importante, por eso que nadie debe de tocar sus partes íntimas. Entonces, este profesor que fue denunciado ya venía de otro colegio, no haciendo las averiguaciones, ya venía de otro colegio con los mismos antecedentes. Y lo único que hicieron es separarlo de ese colegio y dejó unos meses de trabajar y luego lo pusieron en el próximo año escolar en el colegio donde yo estaba trabajando, me acuerdo mucho, ¿no? Hasta me acuerdo el nombre, pero por ética no lo comento. Y la directora en ese tiempo pues puso un auto sobre el asunto y dijo, no, ¿cómo lo sacan de un colegio con antecedentes? Viene acá y mira ya lo que está causando. Entonces, de ese colegio ya lo desacaron, ¿no? Desaforaron del colegio de respectiva sede y que ya no trabaje más en las escuelas porque tenía de una otra manera ya esa mala versión, ¿no? Ese abusos, acoso sexual y abuso también había pasado en el anterior colegio. López y otros investigadores del 2024 proponen programas de educación y concientización, políticas claras de denuncia y sanción, apoyo psicológico y legal para las víctimas y una cultura de respeto y consentimiento. También enfatizan la importancia del liderazgo institucional, la transparencia y una política de cero tolerancias, con evaluaciones periódicas de las acciones implementadas. Y esto es real, ya que en cada centro educativo, como les he venido contando, cada centro de salud, centro laboral, comisaría, etcétera, cuenta actualmente con protocolos, libro de registro de incidencias o quejas, y uno puede presentar su queja o su denuncia. Ahora, el que lo acepte y siga su curso normal de tratamiento va a depender pues de la idoneidad, de la honestidad y justicia de la persona o la institución que de una otra manera lo está recibiendo, ¿no? Y del conocimiento y exigencia nuestra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos testigos de algún, o sabemos de algún caso, tenemos que reportarlo, ¿no? Animar a la víctima que lo haga, y que no es la primera persona que le puede pasar esto, ¿no? Que es una persona valiente en asumir, porque lo mismo que le ha pasado a ella puede, o a él puede pasarle a otros compañeros en el aula, o a otros compañeros en el trabajo, ¿no? Y esto también se extiende en unas universidades. Les cuento, por ejemplo, que el año pasado yo trabajo en la Universidad Nacional Federico Villarreal en la Facultad de Psicología, hicimos una campaña justamente sobre la prevención del acoso sexual en universitarios. Hicimos una campaña de prevención, igualmente un simposio, invitamos a diferentes instituciones, ¿no? ONG, me acuerdo mucho también al Ministerio de la Mujer, ¿no? El Poder Judicial, entre otros, para que de otra manera en conjunto, porque todas las universidades también tienen sus disposiciones, porque también sucede, ¿no? Por las notas, por los cuadros de mérito, por las becas, puede suceder también que estén usando este acoso sexual en estudiantes, o que los estudiantes también lo permitan, no solamente en colegios, como se puede dar en universidades. Entonces fue un éxito toda esta campaña, donde participaron los alumnos, ¿no? Sembrando conciencia y autocuidado, también el cuidado y respeto a sus compañeros, ¿no? Entonces, y es por eso que, de otra manera, el trabajar también acá en el instituto con personas con discapacidad, me animé a hacer este tema, ¿no?
Espero pues que de una otra manera les haya gustado, ¿no? Muestran su interés, su preocupación por ayudar a las personas víctimas para evitar que sea víctima desde nuestros hogares, desde nuestro centro laboral, eh, en la comunidad también, formar parte de repente de brigadas, ¿no? Haciendo campañas de prevención. Yo creo que con eso contribuiríamos mucho para ser miembros, ¿no? Que vamos a hacer frente, que vamos a hacer prevención del acoso sexual en nuestros niños y adolescentes, ¿no? Muchas gracias por su atención. Ahora, si tienen alguna pregunta, encantada de absolverlas. Gracias por su atención. Bien, muchas gracias, licenciada Ernestina, por la excelente exposición. Agradecemos también a todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy. Bien, invitamos a que puedan ir realizando sus preguntas a través del chat. Licenciada, ya tenemos una consulta. Nos indican cuál es el primer paso al saber que mi hijo sufre de acoso. ¿Cuál es el primer paso? ¿No? El primer paso, me decía, es escuchar. De repente nuestro niño no quiere decirnos, pero de repente ha habido cambios en su comportamiento que nosotros hemos observado. Entonces, de repente no nos va a poder contar. Y tenemos nosotros que ser muy cauta, de repente preguntar a su profesora si ha visto algunos cambios en su comportamiento, ¿no? ¿Qué está pasando en la escuela? Y también nos puede ayudar si el niño no quiere hablar, pero nosotros de repente notamos que de repente está lloroso, está inseguro, no quiere ir a la escuela, no nos quiere contar, de repente un amiguito o amiguita o compañerito próximo a él nos puede ayudar, ¿no? O sea, es indagar, porque hay que, como les decía, tener mucha paciencia, de repente escucharlo, pero si no quiere hablar tenemos que ver otras opciones, ¿no? Un amigo, como les decía, un compañero, la profesora, que nos puede ayudar y luego de ahí, bueno, si no quiere ir a la escuela dice, no, bueno, no vayas, pero me preocupa, yo estoy contigo, ¿no? Esas palabras de amigo también les puede servir. Yo estoy contigo, no sé qué te pasará, pero cuando te animes a contarme, yo soy oídos abiertos, no te voy a criticar, solamente quiero escucharte, porque me preocupa que no vayas a la escuela o que no vayas a ir, no vayas a querer ir a la escuela, ¿no? O sea, mostrar preocupación e interés en lo que le pasa, pero sin estar presionando, ¿no? Creo que me dejé entender. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias, licenciada. Sí, tenemos otra consulta que nos indica qué pasa cuando un niño toca a otro niño. Ya, buena pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es con calma, de repente, si hay un departamento psicológico, decirle, de repente no vamos a llevarte al psicólogo para que te atienda, qué es lo que está pasando contigo, porque le has tocado sus partes íntimas, ¿no? Pero con mucha calma, sin gritarlo, ¿no? Nos preocupa qué pasa, por qué tocas, ¿no? Muchas veces los que tocan sus partes íntimas pueden indicarnos de que han sido tocados también ellas, o que por curiosidad, dependiendo de la edad, ¿no? Puede ser que sea un adolescente que quiere ver de repente si sus partes íntimas son muy semejantes a la que él tiene, puede ser por curiosidad, o puede ser, si lo hace muchas veces, ya nos está indicando algo que está pasando. Por eso les decía, que nos quedan dos caminos, ¿no? Puede ser escucharlo, si tú no quieres hablar, dices, bueno, vamos a ver con la psicóloga o el psicólogo, que conversas con él, de repente con él o con ella te puedes abrir, puedes contar por qué lo haces, ¿no? Porque muchas veces, como le decía, puede haber sido tocado o puede haber sido abusado, entonces quiere hacer lo mismo. Y el tocamiento o el acoso sexual, si no se trata a tiempo, puede ya conllevar a daños mayores, ¿no? Hasta llegar a un abuso sexual. Ujú. Muchas gracias, licenciada. Agradecemos a los participantes por las preguntas realizadas. Licenciada, le pedimos por favor, para ya poder finalizar con esta ponencia, que nos pueda brindar una recomendación para nuestros participantes. Ya, una recomendación a los participantes podría ser que estén mente abierta, que no juzguen si algún niño o adolescente por curiosidad o porque de repente en la casa hay maltrato, hay violencia, ¿no? Eh, no juzgarlo, no discriminarlo, sino más bien decir qué pasa, cómo lo puedo ayudar, ¿no? Y formar parte de la brigada de primeros auxilios, ¿no? De repente que sea la persona no
como una espectadora, sino que trate de ayudar, ¿no? Que forme parte de campañas obligadas, ¿no? Que no sea de otra manera una parte oyente, una parte solamente silenciosa. Ahora hay tantas asociaciones que uno puede formar, ¿no? O crear grupos de WhatsApp, ¿no? Donde de repente yo, por ejemplo, por decirlo, ¿no? Soy psicóloga y cualquier consulta pueden hacerla al chat, número tanto, ¿no? O de repente en los grupos que se tiene acá también de telesalud, ¿no? Decir sus inquietudes, ¿no? Sus preocupaciones. Y de repente, igual que se hacen otros chats, se forman grupos, ¿no? De autoayuda. Porque a veces hay lugares donde, o padres que no tienen la parte económica, ¿no? De repente se pueden hacer con comunidades de ayuda, ¿no? De auxilio, de protección, y pueda atender a quien no tiene acceso porque de repente en el seguro la cita está muy lejos o que tienen que pagar un ticket de atención o las citas están muy lejanas, ¿no? Que sean centros como de prevención, de apoyo, de ayuda mutua. O también formar parte de un equipo de profesionales para hacer campañas de difusión, ya sea entre los jóvenes, en comedores populares, ¿no? En parroquias, etcétera, donde uno pueda extender sus conocimientos y su ayuda a quienes más lo necesitan, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es lo más importante. Bien, muchas gracias, licenciada Ernestina, que nos ha acompañado el día de hoy, psicóloga del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Ha sido un gusto tenerla con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.